En esta segunda parte de la clase vamos a desarrollar la rama de la protección radiológica, recordando, como lo mencionamos al finalizar la primera parte anterior, que va a estudiar los efectos de las dosis producidas por las radiaciones ionizantes y va a buscar los procedimientos para proteger a los seres humanos principalmente de los efectos nocivos de este tipo de radiación. Por ello entonces, a la protección radiológica se le han definido dos principales objetivos. El primero de ellos, prevenir la ocurrencia de los efectos deterministas, que son aquellos dosis umbral, limitando la dosis siempre bajo los umbrales establecidos. Y dos, limitar la probabilidad de incidencia de los efectos estocásticos o probabilísticos. Por lo anterior, desde el principio del siglo XX, se plantean límites de dosis y así determinan los niveles de exposición máximos a los cuales pueden estar sometidos los individuos o las personas. En el año 2007 fueron ratificadas por la Comisión Internacional de Radioprotección o de Protección Radiológica, que es el organismo principal a nivel internacional, además de los que les voy a mencionar. La Comisión Internacional de Protección Radiológica data desde 1928, por lo tanto es la que tiene una mayor experiencia en este ámbito, pero así también hay otras instituciones, dentro de ellas otra muy importante, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que también estudia o realiza seguimiento sobre la materia. Sin embargo, las principales publicaciones vienen directamente de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Y es a través de estas instituciones que se recomienda la aplicación de tres principios básicos aceptados internacionalmente para la seguridad radiológica. Estos principios son justificación, optimización y limitación de dosis. Para el principio de justificación, tal como su nombre lo indica, hace alusión a la fundamentación de la indicación del examen radiológico. La optimización tiene que ver con un aspecto cualitativo de que el tipo de examen que se va a realizar sea lo menos dañino para el paciente. Y la limitación de dosis tiene que ver con el principio de Alara, que la radiación sea tan baja como razonablemente sea posible. Ahora los vamos a ver de forma individual. Para el principio de justificación, es uno de los principios que tiene que ver directamente con el ejercicio profesional y la ética, ya que tiene que realizarse una fundamentación después de un estudio costo-beneficio de que es realmente necesario el examen radiológico o la actividad bajo radiación ionizante. El principio de optimización tiene que ver con la decisión sobre el método o la técnica que se va a utilizar para obtener la imagen de apoyo diagnóstico. Es decir, una vez que yo justifico la necesidad de tener una imagen,
Luego, debo de optimizar la técnica o el equipamiento que voy a utilizar para poder obtenerlo. De esta forma se asegura que al elegir la mejor técnica con el máximo beneficio posible, voy a estar asegurando los niveles más bajos de radiación como sean posibles. Y el principio de limitación de dosis es el último principio, que una vez que la necesidad del examen radiológico esté justificado, que se haya optimizado según la tecnología o la disponibilidad de equipamiento. Aún así, tiene que considerarse que la exposición del individuo sea lo más bajo posible. Bajo estos tres principios, entonces, se establecen en Chile, a través del Decreto Supremo número 3, en su Reglamento de Protección Radiológica, los límites primarios de dosis, que busca como objetivo principal garantizar la no aparición de efectos determinísticos, manteniéndolos bajo los umbrales conocidos, y limitando al máximo el riesgo de efectos estocásticos o probabilísticos. De esa forma, los trabajadores pueden estar expuestos a un máximo de 5 REM al año o 50 milisievert al año en el total de su cuerpo. Sin embargo, existe una orientación internacional para poder hacer una modificación a esa normativa. La orientación que entrega el ICRP es que hay un máximo de 100 milisievert en 5 años consecutivos con un promedio de 20 milisievert al año, permitiendo que en un año hay un pic de hasta 50 milisievert, considerando entonces que en el trabajo con equipos emisores de radiación ionizante pueden haber años de mayor exposición o años de menor exposición. Las exposiciones que les acabo de mencionar generalmente tienen que ver con el trabajo con equipos emisores de radiación ionizante, no con fines de diagnóstico odontológico, sino que con fines de radioterapia. Conociendo las dosis máximas normadas por el Decreto Supremo número 3 en Chile, vamos a analizar cómo se construye un programa de protección radiológica. Los componentes básicos que debe tener cualquier programa para realizar radioprotección son los siguientes. 1. La vigilancia y control sobre el hombre, ya que veíamos que su objetivo principal era disminuir o impedir los efectos nocivos de la radiación ionizante en los seres vivos. Por lo tanto, va a ser sobre los trabajadores expuestos y sobre la población en general, que susceptiblemente puede ser expuesta con fines de diagnóstico en caso nuestro. Y la vigilancia y control sobre el medio ambiente, que tiene que ver principalmente con las áreas de trabajo y el equipo o fuente emisora de radiación ionizante. Por lo tanto, un programa de protección radiológica tiene que considerar una vigilancia y el control de la exposición sobre los trabajadores, sobre los pacientes y también sobre las áreas de trabajo. Lo más importante o lo más utilizado y lo de mayor acceso que vamos a tener nosotros como odontólogos es a la vigilancia y control sobre el hombre a través de la dosimetría personal, que es un método de vigilancia que permite el registro
el control y la evaluación de las dosis recibidas en un periodo de tiempo, en Chile cada 3 meses. De esa forma, se detectan las dosis inadecuadas y elevadas y se pueden indicar modificaciones de técnicas o procesos en el lugar donde se estén realizando las exposiciones. Se va a basar entonces en la relación entre exposición y efectos adversos a la salud. Los tipos de dosimetría personal. Hay dosímetros fílmicos o de películas, que son los más utilizados por su bajo costo, los de termoluminiscencia y los de tipo lapicero y digitales, ambos de lectura directa, los otros de lectura tardía. La imagen que ven al lado derecho es de un tipo de dosímetro fílmico o de película, que es el más utilizado y que dentro de sus componentes tiene una radiografía periapical convencional y distintos metales o filtros para poder medir el paso de los rayos X a través de ellos. Dentro de los metales tenemos el cobre en dos espesores distintos de 1 y 0,5 milímetros y el plomo de 1 milímetro. Es importante resaltar que este no es un método de protección, no es un escudo, tampoco es un análisis en tiempo real. Es decir, la empresa que realiza la lectura de los dosímetros avisará a la persona o al trabajador que ha tenido una dosis de exposición alta, que ha tenido una exposición inadecuada, y solo se podrá tomar medidas correctivas para que no vuelva a suceder. Sin embargo, la exposición y la absorción ya se realizó. A modo de ejemplo, en la imagen pueden ver la dosimetría a través de termoluminiscencia también, que si bien es cierto, son más fáciles de utilizar, son reutilizables, son más sensibles que los fílmicos, pero también comparten las desventajas a los anteriormente nombrados, que demora antes de tener los resultados disponibles. No es en tiempo real. El análisis en tiempo real es la principal característica de los dosímetros electrostáticos o los de lapicera, que sí nos permitirían tomar alguna medida inmediata en el caso de una alta exposición. En lo que corresponde a la vigilancia y control sobre el medio ambiente, vamos a tener dos tipos de irradiación. La que es externa, que tiene que ver con los equipos generadores o fuentes radiactivas, como lo es en el caso de los equipos generadores de radiación para odontología, y la contaminación, que va a depender de las fuentes radiactivas que estén en contacto con las personas. A la que nosotros nos vamos a abocar, y esta normativa hace principalmente alusión, es al tipo de radiación externa, ya que se crea un equipo o se fabrica un equipo emisor de radiación ionizante que se pone en contacto con las áreas y las personas. En cuanto a las zonas de trabajo, las vamos a dividir en las zonas controladas, en las zonas supervisadas y en las zonas libres. El apellido de cada zona tiene que ver a cuánta dosis máxima pueden estar expuestas y tiene que ver con zonas de acceso restringido para las personas en una consulta dental. Por ejemplo, está la zona controlada, que puede ser superior a 0,1 milisievert a la semana. Está la zona supervisada, que tiene que ser menos de 0,1 milisievert a la semana y más
de 0,1 milisievert a la semana, y la zona libre, que tiene que tener menos de 1 milisievert a la semana. De esta forma podemos ejemplificar la zona libre como una zona pública de libre acceso para las personas, como lo puede ser las afueras de una consulta dental. La zona supervisada, que podría ser la sala de espera, que es contigua a la sala donde se toman las radiografías. Y la zona controlada, que vendría a ser el box de atención o el box de toma radiográfica. Muy bien, y habiendo conocido los componentes de un programa de protección radiológica, vamos a ver cuáles medidas de protección son las que se utilizan para poder disminuir la absorción de radiación. Tenemos en primer lugar el blindaje. El blindaje considera simplemente una barrera, elementos de protección personal que van a impedir el paso de los rayos X anteponiendo un elemento de gran densidad, de un peso atómico que impida el paso de los rayos X, en este caso el plomo, en un grosor mínimo de 0,25 milímetros. Para ello van a encontrar delantales de plomo, cuellos tiroideos de plomo, guantes de plomo, lentes plomados, vidrios, máscaras plomadas, etc. Lo que nosotros más vamos a utilizar es el delantal con protector tiroideo. El tiempo, como una medida de protección, tiene que ver con que el tiempo es directamente proporcional a la dosis absorbida. A mayor tiempo, mayor dosis de absorción. Por ejemplo, si la dosis de radiación es de 0,1 milisievert por hora, si esto lo multiplicamos por un tiempo de exposición de 3 horas, la dosis acumulada va a ser de 0,3 milisievert, que puede transformarse en la dosis absorbida. Por lo tanto, es importante al momento de elegir una técnica radiográfica o al momento de indicar un examen radiográfico, considerar que se está eligiendo el examen con el tiempo adecuado y no un examen que va a llevar más tiempo que lo necesario. Por ejemplo, hoy en día existen películas análogas o películas convencionales para tomar radiografías que tienen distintas cualidades de rapidez. Eso quiere decir que algunas necesitan más o menos tiempos de exposición. Bajo esta medida de protección, lo ideal es que nosotros usemos aquellas que son más rápidas y necesitan menos tiempo de exposición para producir la imagen. Y otra tercera medida de protección es la distancia. Es la más segura y fácil de utilizar. Es de bajo costo y tiene que ver con el cuadrado o la ley del cuadrado inverso de la distancia. Simplemente que si se conoce la intensidad de la dosis en un punto determinado, esta intensidad irá disminuyendo según el cuadrado inverso de la distancia, es decir, a medida que yo me alejo desde ese punto. Por lo tanto, ya tenemos tres medidas de protección muy fáciles de ejecutar: la barrera a través del delantal plomado, el tiempo disminuyéndolo al menor posible y la distancia, tomando la mayor distancia desde la fuente emisora como sea posible. En este punto entonces es importante que ustedes y nosotros como profesionales de la salud y de la odontología seamos capaces de responder ante las dudas de los pacientes, que cada día se incrementan más, sobre la posibilidad de adquirir cáncer a través de los exámenes radiológicos.
Primero que todo, hay que aterrizar, y como ya lo estudiamos cuando vimos las unidades de dosis absorbida, que las exposiciones para poder producir cáncer radioinducido tienen que ser mucho más grandes que las que se utilizan en odontología, ya sea para técnicas intraorales y extraorales. Además, que el cáncer es una enfermedad muy común, por lo tanto es muy probable que las personas que lo padezcan tengan factores de riesgo mucho más importantes que haber sido expuestos a radiología dental. Del punto de vista histológico y clínico, el cáncer es muy difícil de diferenciar en cuanto a su etiología radioinducida u otra etiología. Hay organismos internacionales que no tienen que ver directamente con el estudio de los efectos nocivos de la radiación ionizante, pero que sí dan recomendaciones, como lo es la ADA. Las últimas recomendaciones conocidas, publicadas y difundidas de la Asociación Dental Americana tienen que ver con una serie de recomendaciones en la ejecución de técnicas radiológicas principalmente intraorales que buscan disminuir de la mayor forma posible los efectos dañinos de los rayos X. Dentro de estas recomendaciones, la más importante es usar películas de velocidad rápida, las más rápidas que estén disponibles en el mercado. Se recomienda también el uso de pantallas intensificadoras combinado con películas de alta velocidad, entendiendo que disminuyen aún más el tiempo de exposición necesario. Se recomienda también que las distancias entre el foco y la piel sea a lo menos de 40 centímetros. Y además, para los equipos de radiología dental, se aconseja o se recomienda utilizar siempre un colimador rectangular en vez de un colimador circular. Una recomendación también muy importante es que se debe utilizar delantal plomado en todos los pacientes. Además, el uso del collar tiroideo o del blindaje tiroideo para los niños y mujeres embarazadas, debido a que están susceptibles a mayores efectos de radiación, por lo que hablábamos de la mitosis o la división celular acelerada que tienen organismos en crecimiento. El uso de soportes o de aditamentos que nos van a ayudar a posicionar las películas y a disminuir la posibilidad de que haya que repetirlas también son aconsejados o recomendados por la ADA. Además, nos dicen que el kilovoltaje que tiene que tener aplicado el tubo, como lo veíamos al inicio de la clase, tiene que estar entre 50 y 100 kilovoltios y oscilar entre 60 y 80, que es el kilovoltaje que poseen los equipos radiológicos actuales. Además, recomiendan la buena operación del equipo. Hoy en día, afortunadamente, las variables de miliamperaje y kilovoltaje generalmente vienen prediseñadas. Uno selecciona el tipo de diente y la contextura del paciente y con eso se crea un kilovoltaje y un tiempo de exposición para cada paciente. Sin embargo, uno puede variar el miliamperaje o el tiempo de exposición. Las radiografías no deben estar sub o sobreexpuestas para evitar la repetición y obviamente la mayor exposición del paciente por repeticiones. Lo ideal entonces es no repetir, hacer una buena ejecución en una sola toma.
¿Y qué organismos van a regular la posibilidad para nosotros de instalar un equipo radiográfico? Quizás es muy pronto considerarlo, pero sí es bueno que ustedes sepan, ya que hasta el día de hoy lo han sido o pueden ser pacientes odontológicos, tienen que saber que para poder instalar o para poder tener un equipo radiológico dental, por muy básico que pueda sonar para el día de hoy el equipamiento de una consulta odontológica, está normado por ley y la normativa la dicta el Ministerio de Salud, que es la representación del Ministerio en las regiones a través de su seremía, la Secretaría Regional Ministerial, y la Seremi de Salud a través de su Instituto de Salud Pública va a normar que cuando una consulta odontológica quiere tener un equipo radiológico para tomar radiografías dentales, acredite una serie de pasos y una serie de requisitos que aseguren que los pacientes van a estar en un sistema de vigilancia y que el funcionario que va a hacer uso del equipo radiológico también esté sometido a un sistema de vigilancia. Generalmente se utiliza la vigilancia a través de un dosímetro fílmico. Es un requisito. Pero además de eso, solicitan que hayan estudios en radioprotección, por lo tanto, uno puede realizar una prueba en la Seremi y esa prueba le permite obtener una licencia operacional de equipo de emisor de radiación ionizante, con la cual usted puede después autorizar la instalación y el funcionamiento de un equipo en su consulta. Aquí en Valdivia hay varios centros que se dedican solo a la parte radiológica y hay varias clínicas que complementan la parte clínica y radiológica. Para ambos casos se solicitan las resoluciones sanitarias y las resoluciones de instalación y funcionamiento de equipos de emisor de radiación ionizante por igual. Para quien quiera profundizar el contenido de esta clase, van a encontrar la mayoría y todos sus conceptos en los fundamentos de la radiología dental del Whites, como parte de nuestra bibliografía del curso, y en el manual de protección radiológica del MinSal descargable desde la página del MinSal. Ante cualquier consulta, la pueden realizar directamente a mi correo electrónico.